Buenos días, ingeniero. El día de hoy vamos a presentar nuestro segundo avance que se trata sobre el estudio de canteras y estudio de tráfico. Los integrantes del grupo son Quevedo Alan Jimmy y Villegas Velázquez Jan. Bueno, voy a comenzar comentando que el expediente que hemos trabajado nosotros es el expediente técnico revisado que tiene por nombre Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal de Poncabamba, Guarani y Cerebamba, obra cusqueña. Eh, Siguiente diapositiva. Lo primero que hemos realizado es organizar todas las canteras en un solo cuadro para tener un orden y poder ubicarlos más fácil, con más facilidad. En ellas podemos encontrar que tenemos cuatro canteras, que en primer lugar está la cantera Belén Anta, la cantera del sector de Serabamba, la cantera de Ríos Sucumayo, la cantera de Pomamarco. Ellas se encuentran ubicadas respectivamente en su ciudad. Hemos hecho un apartado de lo que son de los que son sus accesos y progresivos de cada uno, la distancia que están ubicadas a la obra, de la cual podemos destacar que la cantera del sector de Serabamba es la más cercana y la que se encuentra en el lado de la carretera de la cual va a ser habilitada, y también hemos averiguado sobre su potencia estimada, la cual, como dato a recalcar, es que tiene en la cantera de Belén Anta tiene un área de 3.975 metros cuadrados con una potencia de 4 metros de resultado en un volumen total de 15.723 mil metros cúbicos. Y estos van a ser respectivamente explotados para su uso de material de afirmado, material de relleno, material de agregado de concreto y afirmado. Siguiente diapositiva. Lo que hemos hecho acá es repartir los, hacer un resumen de los ensayos realizados, ¿no? En los cuales podemos encontrar que el índice de plasticidad, el límite líquido, el límite plástico, clasificación SUX, Aston, el porcentaje de humedad, la abrasión, todos los ensayos que se han realizado, todos, y puedo recalcar que no hemos encontrado el ensayo de adherencia con asfalto para ninguna de las cuatro canteras que tenemos ubicadas. Siguiente diapositiva. Bueno, acá hemos hecho un recuadro haciendo la verificación correspondiente del cumplimiento del material de firmado. En esto nos hemos basado en el manual de carreteras, específicamente en el apartado de tablas 301 en adelante para cada material. En este caso voy a hablar sobre el material del afirmado. Por ejemplo, la cantera de Belén Anta, el material evaluado ha sido el afirmado, eh, del cual los requisitos según norma, según lo establecido en el EGC 2013, es que el límite líquido tiene que ser menor al 35% y el límite líquido que recalca la cantera de Belén Anta es del 18%, y así sucesivamente, se ha ido corroborando que se ha cumplido lo establecido en la norma. Siguiente diapositiva. Igual para la subbase granular se ha realizado lo mismo. Eh, Como dato a recalcar, para la subase granular tenemos que el límite líquido tiene que ser menor al 25%, lo cual sí cumple con lo normativo. Siguiente diapositiva. En lo que corresponde a la base granular, se han tomado más ensayos, como el del CBR, Abrasión de Los Ángeles, índice de plasticidad, y cada uno se ha ido realizando conforme al cumplimiento de su normativa. Siguiente diapositiva. Con lo que corresponde al cumplimiento de agregados de concreto de asfáltico, aquí podemos ver que se ha agregado lo que es el ensayo de absorción, en el cual, según el reglamento, según el EG 2013, en la tabla 403 específicamente, nos tiene que arrojar menor a un porcentaje para que cumpla con la especificación. Y sí,
dio a 0,91, por lo tanto cumple. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es siguiente diapositiva, el cumplimiento para el agregado, pero para lo que sería el tema hidráulico. En esta parte podemos recalcar que se ha hecho el ensayo de agregado para concreto hidráulico, en donde tuvo que ser menor al 0,5% y cumplió, ya que la cantera de Belén es de 0,08%. Siguiente diapositiva. Ahora voy a pasar a hablar sobre la evaluación de las fuentes de agua. Lo primero que hemos hecho es recalcar cada una de sus ubicaciones de las canteras. Hemos destacado cuatro. Hay una cantera que es la misma, solo que está en diferentes puntos de ubicación de su acceso. Y siguiente diapositiva. Para cómo hemos procedido a realizar la evaluación de las fuentes de agua. Para ello nos hemos seguido basando en el reglamento, en el EG 2013, en el inciso 301 específicamente nos menciona, ¿no?, que según la norma 339-073 tiene que, para lo que sería el uso de, para el uso de fuentes de conformación como la subbase, base de rellenos, se tienen que tener los siguientes parámetros, que el, los sulfatos en ppm tienen que ser máximo 3000 ppm, y por lo tanto cumple con tanto para la cantera de Crosspampa, Guarrenay y la de Serabamba. Y para el pH puedo recalcar que según la DG03, el pH tiene que estar entre los parámetros de 5,5 y 8, por lo que para la cantera de Guaranay se excede, entonces no cumplió. Siguiente diapositiva. También para la evaluación de fuentes de agua se ha realizado lo mismo, pero hemos encontrado que para que el agua de las canteras se utilicen para concreto y mortero tienen más especificaciones. Estas especificaciones las hemos encontrado del expediente técnico, de lo cual se ha extraído y se ha evaluado una por una, en donde podemos encontrar que se ha cumplido en la mayoría de los incisos. En lo que es materia orgánica, no se ha mostrado un límite específico de método de ensayo, por eso se encuentra vacío. Ahí le paso a mi compañero. Para la parte de identificación del conteo vehicular, se ha visto que en el expediente técnico se han determinado tres estaciones para el conteo. Para la estación uno, que va a estar desde el kilómetro cero, va a estar la estación Pacobamba. La estación 2, que va a ser en el desvío de Cruz Pampa, y la estación 3 para la estación Huironay. El periodo de conteo se ha hecho durante una semana, que son 7 días, empezando por la fecha del expediente técnico que nos indica que va a empezar desde el 5 y va a terminar el 11 de, del 11 de 2014. El año de conteo fue en el 2014 y se hizo una clasificación vehicular según el índice medio diario. Lo que para la estación uno se ha obtenido 61 vehículos ligeros, eh, verificado por el índice medio diario, obteniéndose así un 94% para vehículos ligeros y un 5,99% para vehículos pesados. También para la estación 2 para vehículos ligeros, se obtuvo un 92,73%, y para vehículos pesados se ha obtenido un porcentaje de 7,27%. Para la estación 3 ha bajado en los vehículos ligeros y también en los vehículos pesados. Eh, Obteniendo así para vehículos ligeros un 96% y para vehículos pesados un 4%. Acá se logra ver que en cada estación los vehículos no van siendo iguales durante cada estación, ¿no? Sino va bajando la cantidad de vehículos que se ha presentado en la clasificación vehicular. Para la determinación del índice medio diario y el índice medio anual,
Vamos a determinar en la estación uno Pacobamba como ejemplo. Bueno, se ha hecho la verificación por el tipo de vehículo, su clasificación, y se ha obtenido el índice medio diario semanal, dándonos así para cada tipo de vehículo un resultado. También se ha verificado el factor de corrección, que este factor de corrección se ha obtenido durante una ficha técnica del gobierno regional, donde nos indica los peajes, que estos peajes eh, nos dan el factor de corrección, pues no. Nosotros hemos determinado el peaje que está pasando por Andahuaylas y por Abancay, ya que es el peaje que cruza para nuestro proyecto, para la estación de Pacobamba. Nuestro expediente técnico, este peaje era de Chalhuanca. Para el año 2025, para el año 2026 que se ha estimado, ahorita el peaje se llama Pampamarca, por lo que nos da un factor de corrección para vehículos ligeros de 1,1159 y para vehículos pesados de 0,93,98, dándonos un índice medio anual para vehículos ligeros como el auto de 1, para Station Vago 39, para camionetas de 10, para panel 2, para el combi rural 18, para el bus de dos ejes 2, y para el camión de dos ejes 4, y para el camión de 13 1. Se ha verificado por el conteo vehicular que ya no entran vehículos más pesados, en este caso como el semitrailer o el tráiler. Este es lo mismo que he presentado en la diapositiva anterior, pero para la estación 2, dándonos así un total de vehículos ligeros para auto de 1, de Station Vago 30, de Pillo 8, en panel 1, Rural Combi 16. Como estamos viendo ahorita, los vehículos van bajando por cada estación, o sea, por cada recorrido. Solamente hay un mayor porcentaje de vehículos pasados en la primera estación. Acá en el camión 13 ya no pasa por acá. En cambio, en la estación uno el camión 13 aparece, lo que nos opta para determinar el factor de vehículos pesados. Eh, Acá nos va a dar el manual de carreteras, que un cuadro donde nos va a indicar la determinación de los vehículos pesados determinados por nuestro conteo vehicular, ¿no? Lo cual se va a dividir por tipo de ejes y un eje equivalente, y los ejes equivalentes. Para mi caso, para el bus 2 se ha determinado para pavimentos flexibles y afirmados, donde este bus de tipo B2 tiene un eje delantero simple, tipo simple, como nos indica acá, y un eje posterior simple de doble rueda. Para el cálculo de este primer eje, se ha optado por el eje simple de ruedas simples, lo que va a ser su carga, que está sobre 6,6 elevado a la 4. Nos va a dar un resultado de 1,27. Para el eje 2 se va a aplicar eh, el eje tandem, no, perdón, el eje simple de ruedas dobles. En este caso nos va a dar de 3,24, dándonos como resultado equivalente la suma de estos dos, que es de 4,50 para un vehículo pesado tipo B2. Se ha determinado también para el camión de tipología C2, donde nos indica que el primer eje delantero es un tipo de eje simple de ruedas simples, dándonos un valor de 1,27, y por el eje posterior es un tipo de eje simple de ruedas dobles, dándonos un valor de 3,24. Para este vehículo pesado de tipo 2 vamos a tener un eje equivalente de 4,50.
También hemos visto el recorrido del camión C3. Este camión para pavimento flexible va a tener, esta es la fórmula, pues, ¿no? Lo que yo estaba explicando, para el primer eje, que va a ser un eje de tipo simple, que nos va a dar 1,27, y para el eje posterior, que sería un eje tandem de dos ejes de rodes dobles. Aplicando la fórmula me va a dar un resultado de 2,02, dándonos como resultado para este tipo C3 un eje equivalente de 3,28. También hemos determinado para vehículo pesado de pavimento rígido. Ahí la fórmula va a cambiar. Ahora ya no se va a ya no se va a elevar a la 4,0, sino se va a elevar a la 4,1. Eh, pero los tipos de eje van a ser lo mismo, ¿no? Para el eje, para este tipo, para el B2, para el bus B2 va a ser 1,27, y para el eje posterior, que es un eje simple de rueda doble, 3,33, dándonos una equivalencia de ejes equivalentes a 4,61 para este tipo de vehículo pesado que es un bus B2. Este, Siguiendo para pavimento rígido, para camión de tipo C2, para la parte para la parte del eje delantero, que va a ser un tipo de eje de ruedas simples, se va a elevar a la 4,01 y nos va a dar 1,27. Y para el eje posterior, que es un eje simple de ruedas dobles, nos va a dar un resultado de 3,33 ejes equivalentes, lo cual nos va a dar un total de 4,61 para este vehículo pesado tipo C2. Y para el tipo C3 nos va a dar un eje equivalente de 3,33. Continuando con el cálculo de tráfico y diseño para pavimento flexible, se ha tomado el número de repeticiones de ejes equivalentes, 8,2 toneladas, que nos da la norma, que va a ser igual el eje día carril por el factor de corrección, el factor acumulado por 365 días, lo cual para el eje día carril se va a determinar mediante la siguiente fórmula: el índice medio diario de conteo por el factor direccional, por el factor carril, por el ajuste por presión de neumático y el FPI, lo cual hemos determinado para el pavimento flexible, dándonos un eje día carril de 4,5 para el bus de 12, para camión de 12 es 11,25, y para camión de 13 de 1,64. Bueno, este es la tabla donde nos indica la norma cómo poder determinar el factor direccional y el factor carril. Bueno, hemos tomado por un número de dos sentidos, por un número de carriles por un sentido, dándonos así un factor direccional de 0,50 y un factor carril de 1. Esto mayormente se toma durante para las carreteras acá en el Perú. Eh, Igualmente para el factor presión de neumático para ejes equivalentes, donde se va a determinar por el espesor de capa de rodadura, pero mayormente se utiliza el 80 para la presión de contacto de neumático. Para el factor de crecimiento acumulado, para pavimento flexible se va a determinar dos cosas: la tasa de crecimiento poblacional que vamos a obtener del INEI y la tasa de crecimiento pesado. Nosotros estamos viendo la tasa de crecimiento poblacional para Pacobamba, que está en el departamento de Apurímac. Bueno, en nuestra investigación, la INEI nos ha dado una baja de población del 2015 hasta el 2025. En esta baja se ha determinado una baja de -4%, pero el manual de carretera nos dice que el factor está desde los 2% hasta el 6% mayormente. No nos dice que es ese valor, sino que mayormente se da durante el 2% y el 6%. Bueno, por criterio hemos optado a poner en una tasa de crecimiento poblacional de 2%, con un periodo de diseño de años, de 12 años. ¿Por qué?
porque estamos investigando desde 2014 hasta 2026 y está dentro del factor permitido para el pavimento flexible para periodo de años, que está dentro de los 10 años hasta los 25 años. También hemos visto la tasa de crecimiento del tráfico pesado, que sería el PBI de la región el PBI que aporta la región de Apurímac, que nos da un valor de 1,60%. Al promediarnos, hemos promediado hasta el valor de 2% porque la norma nos dice que estos valores están en correlación con la tasa de crecimiento poblacional también. Con un periodo de diseño de 12. Hemos hallado del cuadro 6,2 que nos da la norma el factor de crecimiento acumulado, siendo uno más R, que es la tasa de crecimiento, a la n menos uno sobre R, dándonos un factor, viéndolo en la tabla para el cálculo número de repeticiones de ejes equivalentes de 13,41. Eh, al obtener los resultados del eje día-carril, se va a multiplicar por el factor corrección, por el factor acumulado por 365 días, que nos da para el número de repeticiones de ejes 8,2 toneladas para bus, que es 22.029,36 ejes equivalentes. Para el camión de dos ejes con un número de repeticiones de ejes equivalentes de 8,2 toneladas, que va a ser 55.073,39 de ejes equivalentes para un camión de 12, y para el camión de 13 nos va a dar 8.028,48 ejes equivalentes. Al aplicar la sumatoria nos va a dar un número de repeticiones de ejes equivalentes de 85,13 toneladas para un pavimento flexible. Para el cálculo de diseño para pavimento rígido se va a aplicar lo mismo que hemos ya explicado, pero va a cambiar el periodo de diseño, porque el periodo de diseño está dentro de la relación de 20 hasta 35 años. Hemos tomado el mínimo valor, y que es 20 para este caso, y nos da para un bus de número de repeticiones de ejes equivalentes de 8,2, 40.883,97 para bus. Para camión de 12, que nos da 100, 1.000.000, eh, que nos da este resultado. Y por el camión de tres ejes, número de repeticiones de ejes equivalentes de 8,2 toneladas, que nos da 14.766,12, que nos da un número de repeticiones en ejes toneladas de 157 toneladas,86. También hemos calculado para firmado, pero en este caso también varía el periodo de diseño, que es que hemos tomado el menor, que es de 5 años, que mayormente se da, dándonos así un número de repeticiones de vehículos pesados de 33.031,86 ejes equivalentes. Bueno, la conclusión técnica del estudio de tráfico es que para las estaciones uno y 2 y 3, se han identificado tipologías vehiculares para el diseño de pavimentos, pues no, para un bus de dos ejes, para un camión de dos ejes, y para un camión de tres ejes. En estas estaciones analizadas, el bus mantiene un valor constante de ejes equivalentes para cada tipo de pavimento, el bus de 2C, lo que indica que su aporte al daño estructural es invariante en los casos evaluados. Por el contrario, el camión 2C y el camión 3C representan variaciones significativas entre estaciones, evidenciando que estos vehículos son los principales responsables de la diferencia de los niveles de tránsito de diseño. Para el pavimento rígido,
hemos verificado que es el más sensible al incremento del tránsito pesado, lo cual hemos registrado los valores más altos de ejes equivalentes en todas las estaciones hasta 157,86 toneladas en la estación uno, debido a que la metodología de diseño asigna mayores factores de diseño por fatiga a cargas aplicadas sobre las losas de concreto. Bien, el pavimento flexible presenta valores intermedios máximos de 85,13 toneladas en la estación uno, mientras que en el afirmado los menores valores van a tener un máximo de 33,031 toneladas en la estación uno, lo que confirma que no se va a si aplicamos este afirmado para la estación uno, este, va a tener una limitada capacidad para soportar el tránsito pensado continuo, va a fallar la estructura. Según lo establecido en el Manual de Carreteras, un pavimento afirmado solo es técnicamente viable para tránsitos muy bajos, generalmente inferiores a 1 por 10 a la 5 ejes equivalentes, que son 100.000. En el presente estudio que hemos investigado, que solo la estación 3 presenta un valor de ejes equivalentes de 12,82 para afirmado, lo cual se encuentra dentro del rango admisible. Las estaciones C01 y E02 superan el umbral recomendado para este tipo de pavimento, que es el afirmado, por lo que en estos tramos se debe proyectar obligatoriamente un pavimento flexible o rígido. Para la implementación de los pavimentos se va a tener en cuenta también si las estaciones son homogéneas para poder determinar un solo valor para las tres estaciones. Bueno, eso sería todo. Gracias.